Buenos días, mi nombre es Dora Milena Martínez Sánchez, soy estudiante del CECAP de Zipaquirá, perteneciente al programa de regencia de farmacia. El día de hoy vengo a hablarles un poco del tema de la ciencia, la pseudociencia y cómo influye esto en nuestra sociedad. Entonces voy a partir de tres preguntas. La primera es ¿qué es la ciencia y qué es la pseudociencia? ¿Cuál es como la diferencia entre estos dos términos? Entonces partamos de que la ciencia es la que se encarga del estudio de los datos basados en unas teorías asertivas, en unos datos verídicos, en un análisis como tal, se fundamenta en términos precisos y va evolucionando a través del tiempo. A diferencia de la pseudociencia, que la pseudociencia vendría siendo, digamos que las creencias que nosotros tenemos, ¿sí? Algo que no se basa en estudios, algo que no se tiene cómo comprobar. Entonces, por ejemplo, como esos mitos que nosotros tenemos de las cosas, ¿sí? De no estar como ese constante razonamiento con lo cual explicar el porqué de las cosas. Entonces, en este caso, un ejemplo de pseudociencia puede ser, no está demostrado científicamente, un ejemplo, que la caléndula cicatrice más rápido una herida. Entonces la pseudociencia es como ese pensamiento que nosotros tenemos de nuestros ancestros, de lo que se ha venido desarrollando a través de los años, pero que no tiene un fundamento básico, real, comprobado. ¿Es necesario siempre? Esa es la segunda pregunta, si siempre es necesario un método en ciencia o una serie de métodos. Sí, los métodos son muy necesarios. Precisamente el método es el camino por el cual la ciencia desarrolla sus experimentos, sus datos y puede llegar a concluir un análisis como tal. Según los estudios, el 95% de la población es analfabeta científica. Esto quiere decir que solamente un 5% de la población mundial se interesa en saber el porqué de las cosas, en el estudio constante de las cosas, en el estudio, por ejemplo, del ADN, de los cuerpos, a medida que van surgiendo las enfermedades, que no es algo teológico, sino es algo que se proporciona por cambios que se van realizando en el universo, como a partir de esto se desarrollan vacunas, se desarrollan medicamentos. Entonces, ese 5% de la población es la que se encarga como de estudiar esas cosas. Son como los científicos que hay, los científicos analíticos que se encargan por saber esas cosas. Entonces, es preocupante porque es muy rara la persona que se hace esas preguntas del por qué todos los días, básicamente. ¿Cómo influye la ciencia en la sociedad? Es mi tercera pregunta. Entonces, digamos que a medida que la sociedad se ha ido evolucionando, han habido personas que se han interesado por la ciencia, por su estudio, por su desarrollo, por su evolución, ¿sí? Entonces, es la misma sociedad la que se encarga de mirar el estudio de todo lo que nos rodea, ¿sí? Porque la Tierra gira, porque los medicamentos funcionan, porque el cuerpo tiene una serie de comportamientos, el tema de la gravedad desde Newton, Platón hasta la actualidad que es hoy. Entonces el tema de la ciencia y la sociedad es algo que ha ido evolucionando a medida que la sociedad avanza, la ciencia también va avanzando, ¿sí? Espero haber podido ser útil con este video para de pronto aclarar dudas. Muchas gracias.